El canal del Congreso presenta Qué gusto saludarlos en Vértice Internacional. Soy Rina Musali en este programa que analizamos el acontecer internacional y sus impactos para México. Ya pasaron varias semanas desde la ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador tras el allanamiento de nuestra embajada en Quito del pasado 5 de abril. Pero ¿cómo ha evolucionado este tema que ha puesto en vilo al derecho internacional? ¿Se puede reparar el daño? ¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional? ¿En qué momento estamos y qué escenarios y perspectivas se abren para restablecer las relaciones bilaterales? Les pido por favor que me acompañen. Un precedente negro para las normas y principios del derecho internacional y la vida diplomática se acreditó cuando el gobierno del presidente Daniel Noboa de Ecuador asaltó la Embajada de México en Quito el pasado 5 de abril. La agresión contravino la inviolabilidad de la embajada y quebrantó la Convención de Viena de 1961 y la de asilo diplomático de 1954. Una agresión que desembocó en la ruptura de relaciones diplomáticas por parte de México. Nuestro país ha demandado ante la Corte Internacional de Justicia a Ecuador por allanamiento de la embajada y pidió la suspensión de Ecuador del sistema de Naciones Unidas. Esta irrupción fue condenada por más de una treintena de países y distintos organismos internacionales y regionales. La ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador se llevó a cabo después del asalto de nuestra embajada en Quito. Para hablar de un tema medular para la política exterior que ha puesto en vilo al derecho internacional y que ha generado un daño irreparable en el mundo diplomático, nos acompañan desde el Museo Casa León Trotsky el embajador José Ignacio Piña, embajador en retiro y además coordinador de la Unidad de Estudio y Reflexión del COMEXI sobre América Latina. Bienvenido, embajador. Muchas gracias, muy amable, Rey. Nos acompaña también la diputada María Eugenia Hernández, ella es presidente del Grupo de Amistad México-Ecuador. Bienvenida, diputada, un gusto tenerla. Muchas gracias. Y está con nosotros también la doctora Yadira Gálvez, ella es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y una gran experta en temas de América Latina. Muchas gracias, Rina, por la invitación. Un honor estar aquí con ustedes. Diputada, el desafortunado asalto de Ecuador a la Embajada de México, algo que ya se ha comentado muchísimo, toma y adquiere una dimensión distinta si es que podemos analizar a grandes rasgos la realidad política ecuatoriana. ¿Qué ingredientes pudiera destacar de la escena política en ese país? Fundamentalmente que el presidente Daniel Noboa pues nada más tiene un periodo de 2 años, ¿no? 2 años. El siguiente es que hay una inestabilidad política, social al interior que ha provocado pues que los habitantes estén con cierta inconformidad en relación a muchas cuestiones. Número 1, en cuestión a la falta de seguridad. La falta de seguridad, ellos argumentaron pues que interviene mucho la delincuencia organizada, plantean que el origen es de narcos mexicanos y todo eso, pero ese es el argumento que ellos dan fundamentalmente. Ahora, yo lo único que les podría decir es que nosotros hemos asistido a diversos foros a nivel mundial en donde la cuestión de la falta de seguridad y lo que es la alta participación de grupos delincuenciales está a nivel mundial y que a nivel mundial pasa de un país a otro, no es específico de un país para que digan es que son de este país o son del otro, no, es toda una red que se está dando a nivel mundial, es un fenómeno a nivel mundial por múltiples
cuestiones, pobreza, falta de empleo, falta de muchas cuestiones, ¿no?, sociales, que han hecho que en muchos países, se esté dando esa falta de seguridad en todos los niveles. Embajador, ¿cuál es el cálculo político del presidente Daniel Noboa cuando ordena el ataque o el asalto de la Embajada de México en Quito, en Ecuador? Sí, yo quisiera agregar a lo que dijo la señora diputada que Ecuador vive una crisis, digamos, en los últimos años. No viene de hace unos meses, viene de atrás, crisis recurrentes. Inclusive el presidente anterior tuvo que anticipar con una muerte cruzada. Con una muerte cruzada, como le llaman en la Constitución ecuatoriana. Y bueno, vino esta elección de este joven presidente, Daniel Noboa, que fue electo a los 35 años, un outsider, si bien su padre y familiares han estado vinculados históricamente a la política ecuatoriana. Lo cierto es que el joven empresario, inclusive nacido en Estados Unidos, formado en Estados Unidos, si bien, obvio, tiene la nacionalidad ecuatoriana, pero pues es una gente que ha estado ajena de alguna manera a la propia realidad de su país, ¿no? Porque la gran formación académica de él está en Estados Unidos. Y bueno, resulta electo en esta elección, una elección inédita, y bueno, ciertamente hoy está mostrando una gran inexperiencia política, ¿no? La verdad, creemos que ha sido cuestionado, criticado, no solo por la comunidad internacional frente a este hecho violento de violar flagrantemente la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, invadir policialmente las instalaciones de la embajada, etcétera, sino también inclusive de manera interna, porque está violando la legislación interna de su país, ¿no? La ha ignorado. Entonces, bueno, ahí se muestra que tiene poca experiencia política, ¿no? Y está siendo cuestionado y criticado, y veremos ahora qué pasa con este referéndum, consulta popular. Seguramente va a tener un impacto a nivel de Ecuador. Veremos los resultados del domingo. Ya dirá poca experiencia política, pero hay un cálculo particular de Daniel Noboa cuando ordena ese ataque. Creo, Rina, abonando al debate, que tenemos que partir de una realidad. De Ecuador enfrenta una crisis profunda a nivel político-social, pero la crisis de inseguridad es la que ha estado marcando también el devenir de este país. Crecieron de una manera importantísima el nivel de homicidios, tiene un problema severo de control de cárceles, y efectivamente todo indica que los grupos de delincuencia organizada, no solo los mexicanos, sino también otro tipo de organizaciones criminales, incluyendo las mafias albanesas, están operando en el país. ¿Por qué? Porque Ecuador se convirtió en un país importantísimo para el tráfico de cocaína y además para otro tipo de delitos, como es la minería ilegal. Eso aunado a las consecuencias de la pacificación en Colombia, el crecimiento de los cultivos ilícitos de narcotráfico, en un contexto donde hay claramente identificados también corrupción política y muchísimas vinculaciones, como lo señaló, como ya lo descubrió el denominado caso Metástasis, entre el Poder Judicial, los grupos criminales, miembros de la policía. Es decir, es un escenario muy complejo en el cual el presidente Noboa es electo. Recordemos que en un contexto donde esa violencia criminal que estaba azotando el país cobró la vida de un candidato presidencial. No es menor. Entonces, este joven presidente que viene de fuera de la política llega y logra también tener un alto nivel de aprobación. Tiene el 80%, hasta las encuestas de marzo, tenía el 80% de aprobación. ¿Por qué? Por esta posición que adoptó frente a la criminalidad en el país y por decidir dar un paso al frente. Podríamos discutir las implicaciones que esto tiene, pero lo cierto es que el presidente Noboa, en su cálculo a nivel de política interna, prefirió tomar esta decisión en nombre de seguir manteniendo su lucha contra la corrupción, contra la impunidad. Podemos discutir precisamente estas distintas dimensiones también entre el derecho que tiene México de otorgar asilo, pero también las implicaciones que tiene que Ecuador está señalando. El gobierno ecuatoriano y las autoridades judiciales ecuatorianas tienen procesos penales abiertos contra el presidente Glass, y además él estaba en libertad por una decisión de un juez que ha sido señalado también de vínculos de corrupción y que fue rebotado.
revocada, perdón. Entonces, sí es un escenario sumamente complejo el que estamos viviendo. Y dentro de toda esta intencionalidad política, diputada, embajador, ven una especie de buquelización de Ecuador, sobre todo porque en El Salvador, con este presidente Nayib Bukele, pues algunos países de América Latina buscan replicar, y además es un presidente que pues no existía la reelección en El Salvador. Es decir, ¿cómo podemos ahí quizá vincular o no la situación con este fenómeno de Bukele? Diputada, ¿se quiere comentar algo? Yo creo que lo que se está comentando en ese momento de la implicación política a nivel interna y a nivel externa es muy importante, pues, decir lo siguiente. A nivel interna es obvio, yo desde mi punto de vista creo que fue un elemento político de este presidente, pues como dicen por ahí, para obtener mayor prestigio, mayor aceptación y todo eso. Lo externo es cuáles son las afectaciones que está produciendo. Por ejemplo, Ecuador está exportando las rosas, unas rosas muy bonitas, las exporta a nivel mundial y tiene mucho éxito. Se han roto relaciones de ese tipo, ya no van a haber exportación. Ya no van a haber exportaciones tampoco. En ese momento dicen, México no ha roto todavía las relaciones comerciales. Dicen que no, ahí andan todavía organizando a ver si sí o no, pero por el momento sí hay implicación. Hay, a nivel externo, hay muchas afectaciones para Ecuador. Si la cuestión era a nivel interno, elevar la votación para que continúe este tipo de gobernantes, digo, porque son jóvenes, tanto el de Salvador como el de Ecuador son liderazgos ya jóvenes que están emergiendo. Pero fundamentalmente, pues yo creo que el nacionalismo que ellos están, que este presidente está exacerbando, como que no le dio muy buen resultado. ¿Por qué? Por las exportaciones, por toda la gente que está siendo afectada, por los estudiantes, por los migrantes que están acá. Entonces, mientras se aclara todo eso, sí hay una afectación. Claro. Y hay una afectación económica muy fuerte para la cuestión económica ecuatoriana. Claro, y considerando lo que dice la diputada sobre el tema del escenario interno, hay una reelección, es decir, Daniel Noboa está buscando una reelección en mayo del 2025. Sí. Creo que quizá eso sería importante comentar. Y bueno, ¿qué está pasando en América Latina con estos... con esta fortaleza de estos hombres jóvenes que de alguna manera están inclusive proclamando el estado de excepción? Es decir, lo estamos viendo en Honduras, lo vimos en Perú, lo estamos viendo ahora en Ecuador. Esta es una figura que estamos utilizando en América Latina. ¿Qué lectura tiene de esto, embajador? Sí, yo creo, Reina, que hay aquí un mal precedente a nivel no solo regional, sino internacional respecto a estos mandatarios jóvenes que, digamos, tratan de justificar una política de combate a la delincuencia, al crimen organizado, violentando el orden interno, violentando una serie de normas. Yo fui embajador en El Salvador y, bueno, es la primera vez desde que recuperó la democracia ese país hermano que se reelige un presidente de manera inconstitucional. Es decir, hizo toda una serie de, si se puede decir, artimañas para interpretar la posibilidad de una reelección, lo cual nadie niega que tiene una gran popularidad a nivel interno por el combate a los grupos criminales y a las pandillas, y, en fin. Pero, por otro lado, ha violentado el orden constitucional, y esto lo dicen juristas salvadoreños, no lo digo yo, sino los juristas para poder reelegirse de manera ilegal a partir de esta política que, repito, puede ser efectiva en algún momento dado, pero por otro lado habrá que ver el impacto a largo plazo. Lo mismo está ocurriendo con este joven presidente Noboa que digamos que ha ganado popularidad ciertamente por el combate al crimen organizado, a la delincuencia que traía azotada a la población ecuatoriana, pero que hoy vemos cómo no le interesa respetar el derecho internacional, las normas básicas de convivencia internacional, y que sienta un grave precedente, no solo
para nuestra región, insisto, a nivel internacional. Entonces, sí es condenable lo que están haciendo, ¿no? A partir de interpretar a su modo la legislación interna de sus países, ¿no? Yadira, tiene que pagar una factura internacional Daniel Noboa por este acto violatorio al derecho internacional, pero también tiene que pagar una factura interna. ¿Cuál es su relación con el correísmo, por ejemplo, en cuanto al Congreso? Es decir, ¿pierde ese apoyo? ¿Se estaban negociando algunas reformas importantes? ¿Cómo pierde a nivel interno? Creo que aquí hay 3 elementos que podríamos abonar para el debate. En primer lugar, el presidente Noboa, yo creo que no por joven es descalificable, esto es muy importante. Sí. Creo que son jóvenes presidentes que están llegando al poder derivado de una profunda crisis política que están viviendo los países, también la forma en que los partidos políticos tradicionales no han dado resultados y estamos viendo una crisis profunda de inseguridad, corrupción, violencia y esta lógica de las poblaciones de ir por un cambio. Entonces creo que eso es importante en el marco del debate porque vemos cómo lo ha señalado el Latinobarómetro. En América Latina estamos en un proceso que puede ser sumamente peligroso en cuanto al desgaste de las democracias y las implicaciones que eso tiene. En segundo lugar, quisiera poner atención en el tema de lo que el presidente Noboa identificó como conflicto armado interno en Ecuador. Sí. Es decir, él, a partir del marco constitucional y del marco legal ecuatoriano, ¿qué hizo? Por un lado, en efecto, establecer el estado de excepción con la finalidad de poder disponer de las instituciones armadas para apoyar las tareas de lucha contra delincuencia organizada y particularmente el tema carcelario. Y además, a propósito de la crisis carcelaria, ellos interpretaron que había un conflicto armado interno designando una serie de organizaciones criminales como organizaciones terroristas, subiendo de esta forma o identificándolos de esta manera. ¿Para qué? Para llevar adelante todas las tareas que desde el gobierno de Noboa se consideraron esenciales para atender la crisis de inseguridad. Entonces, tenemos esos elementos y adicionalmente tenemos un espectro político al interior de Ecuador que está sumamente polarizado, donde efectivamente hay una confrontación cada vez más profunda entre el correísmo y los sectores políticos que apoyan al presidente Noboa, y vamos a ver cómo se rearticularán los acuerdos al interior del Congreso ecuatoriano, porque efectivamente el presidente tiene que llegar a acuerdos para poder mantener su gobierno, la gobernabilidad, y hay que ver los impactos también a nivel económico y a nivel de su popularidad al interior del país, porque hasta ahora sigue siendo un presidente muy popular porque la gente también está muy cansada de la inseguridad, de la corrupción. Todos estos casos, como el de Metástasis, demuestran la forma en que la delincuencia organizada ha capturado el Estado. Es Odebrecht, son estos grupos criminales organizados transnacionales, pero que operan también al interior del país. Y entonces eso genera condiciones en las cuales el presidente Noboa decidió dar este paso, pero con cálculos políticos relacionados con cómo lo ve al interior la población en Ecuador, y por supuesto que hay una polarización política y él tendrá que afrontar también esas dinámicas de polarización política. Diputada, ¿alguna otra cosa que usted quiera comentar? Sí, fundamentalmente coincido con nuestro ex embajador en la cuestión de que lo que sucedió en la Embajada de México en Ecuador no puede pasarse por alto. Es algo que es reprobable a todas luces. Nosotros tenemos que apoyar la decisión de nuestro país de asistir a la Corte Internacional de Justicia para solicitar que ese precedente no se vuelva a dar. Porque si se vuelve a dar, entonces, ¿para qué sirven nuestros tratados internacionales? Cuando el mundo lo que necesita en este momento no es la ruptura de lo que han construido generaciones anteriores. Lo que tenemos es que reforzar y que a lo mejor retroalimentar con las experiencias de lo que está sucediendo en los países de Latinoamérica. Pero recordar que en Latinoamérica, pues la unidad ha sido un poco complicado hacerlo, pero ya lo hemos logrado a nivel internacional. No podemos pasar por alto esta situación,
pese a decir que son gobernantes jóvenes, pues claro, son jóvenes, pero también se tienen que nutrir de lo que es el contexto histórico de nuestra herencia histórica. Somos países hermanos en Latinoamérica. Por favor, embajador. Sí, yo quería agregar, coincido en gran parte con lo que ha dicho Yadira, y también comentar, yo no deslegitimo a Noboa por su juventud. Lo critico porque viola el Estado de Derecho, tanto interno como el derecho internacional y las normas de convivencia pacífica. No hay justificación para lo que hizo, no está justificado. Por eso la comunidad internacional hoy, no solo a nivel de América Latina, a nivel de muchos países de Europa y del mundo en general, han cuestionado y criticado esta decisión. Por eso México también lo ha llevado a la Corte Internacional de Justicia, porque estamos convencidos de que se ha violentado sin ninguna justificación alguna el Estado de Derecho y el derecho internacional, ¿no? Entonces, repito, no critico la juventud, critico que no respete el Estado de Derecho y no respete el derecho internacional. Eso es lo que yo cuestiono del señor, y también digo que eso muestra que también tiene poca experiencia política. Al tomar este tipo de decisiones es porque no lleva en consideración, se le hace muy fácil violentar la legislación interna. Me parece que eso es grave para su propio pueblo, para su propio país. Si esto hizo ahora con un país hermano, amigo, ¿verdad?, que contraviene todas las convenciones internacionales, ¿qué no va a hacer o qué no puede hacer más adelante? Así es, sienta un precedente oscuro también para las relaciones latinoamericanas, que como ya se han dicho aquí, también pues estamos poco unificados, polarizados y con un ambiente de enorme politización. Volvemos, damos un corte, regresamos, no se vayan. Tras la activación del mecanismo de muerte cruzada que llevó a la convocatoria de elecciones generales anticipadas para concluir el periodo 2021-2025, tanto presidencial como legislativo, Daniel Noboa asumió la presidencia interina de Ecuador, poniendo fin al mandato constitucional del expresidente Guillermo Lasso. Durante los 5 meses de su mandato, con miras a buscar la reelección en 2025, el presidente Noboa logró un acuerdo con las principales fuerzas políticas en el Congreso sobre temas tributarios, energéticos y de seguridad. Con un sólido respaldo político y una alta aprobación, el pasado 21 de abril se presentó una consulta popular centrada en temas de seguridad interna. Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, fue votado en agosto del 2023 para terminar el mandato de Guillermo Lasso después de que éste haya declarado la muerte cruzada ante una posible destitución por juicio político. Con un gobierno que solo durará hasta mayo del 2025 y en busca de la reelección, es que ordenó el allanamiento de la embajada mexicana para detener al exvicepresidente Jorge Glass a propósito de socializar el mensaje de cero tolerancias a la impunidad y corrupción cuando se atestigua la peor crisis de violencia del país en su historia moderna. Los homicidios en Ecuador han roto cifras récord y la mayoría están vinculadas al narcotráfico. Este es un país de tránsito de drogas entre Colombia y Perú y junto con Bolivia se consideran los 3 mayores productores de cocaína del mundo. Seguimos adelante comentando sobre la ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador y los escenarios que se desdoblan para reparar el daño. Yadira, ¿esto sienta un mal precedente para América Latina? Es decir, ha ocurrido recientemente el asalto prácticamente a las embajadas, quizá con motivos políticos. Mira, Rena, es un mal precedente en el sentido de la ruptura con las normas del derecho internacional y la tradicional relación que ha habido entre los países latinoamericanos de resolver sus diferencias por medios pacíficos, del uso de la diplomacia, de otras vías para lograr acuerdos. Es importante señalar que estamos en un momento de la región sumamente polarizada,
donde hay diferencias importantes entre los presidentes latinoamericanos y en la cual hay mucha rispidez también, derivado de incluso señalamientos de uno y otro presidente sobre cuestiones de carácter interna, que tampoco se había visto en nuestra dinámica de relaciones en la región. Entonces, en este caso, sí hay que señalar que se trata sin duda de un precedente que, si nos vamos también a la dinámica regional, podemos ver cómo el presidente de Nicaragua también hizo lo mismo con la sede de la OEA, es decir, había que poner luz roja en esto, pero yo quiero recordar que en el caso de la OEA, la resolución que se aprobó claramente condena la invasión, la incursión de las fuerzas de seguridad ecuatorianas en nuestra embajada, en la embajada mexicana, pero también hace un llamado a que los países se mantengan en la lógica también de no utilizar el asilo político para dar refugio, dar apoyo a personas que están buscadas por la justicia. Entonces aquí también tenemos un tema sobre el llevar a cuentas a la justicia a personas que han transgredido las leyes, en este caso el vicepresidente Glass, sobre el cual pesa una condena y está señalado, están llevando adelante una investigación en su contra por malversación de fondos, versus el tema del asilo político. Entonces, es una cuestión muy delicada, pero a mí sí me parece que pudieron haber habido otras vías antes de esa decisión por parte de Ecuador. Elevar una nota diplomática, atender las vías para poder llegar a un acuerdo con México, e incluso si no hubiera sido atendida su solicitud, seguir manteniendo estos canales. Sin embargo, se hizo. Habría que tener una visión sobre los distintos puntos de este conflicto. Embajador, ¿qué se espera? ¿Cuándo podemos esperar un fallo de la Corte Internacional de Justicia? Es decir, México recibe, junto con otros países, lo apoyan, acompañan, algunos de ellos la gran condena en contra de porque se viola el derecho internacional, pero ¿cuándo pudiéramos esperar un fallo de la Corte o cuál es el procedimiento que los mexicanos debemos estar atentos? Bueno, sin duda, a partir de la presentación del inicio del procedimiento solicitado por México a la Corte Internacional de Justicia, pues esto puede tomar algún tiempo, ¿no? No es un asunto que se vaya a resolver de la noche a la mañana. Sin embargo, se han pedido ya una serie de medidas provisionales para que la Corte Internacional se pronuncie y exija al Ecuador el cumplimiento de las normas internacionales. Yo aquí quisiera señalar es que más allá del tema del asilo, que es un tema además adicional, distinto, también la Convención de Caracas del 54 sobre asilo le daba la potestad, el derecho a México de conceder o no el asilo. México lo concedió el asilo. Y pidió, a partir de la solicitud de asilo, el salvoconducto para que pudiera salir el señor Glass. Ahora, había negociaciones entre México y Ecuador desde diciembre que ingresó a la embajada. Había intercambio de información, hubo notas diplomáticas. Están señalados en la demanda de México ante la Corte todos los pasos que previos que se fueron dando. México y Ecuador somos partes del Pacto de Bogotá, que es el Tratado de Solución Pacífica de las Controversias. Somos parte y estamos obligados. Y México inclusive ahora está fundamentando su demanda ante la Corte a partir del Pacto de Bogotá, que estamos obligados a ambos gobiernos. Pero aquí pongo un caso. Hace pocos años, Julian Assange, este periodista que estuvo asilado por la Embajada de Ecuador en Gran Bretaña, 7 años, nunca el gobierno británico concedió el salvoconducto, porque dijo que no, ellos no reconocen el asilo, no saben qué es eso, etcétera, etcétera. Inclusive Ecuador llevó esta situación a una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le dio la razón. Entonces ahora Ecuador no puede argumentar lo contrario, o sea, se contradeciría, habría una contradicción evidente de esta situación, ¿no? Entonces, independientemente de, yo no voy a opinar sobre la persona, el señor Glass, si es o no, el señor estaba resguardado bajo la protección de México y se le concedió, de acuerdo con la convención no teníamos por qué decir si las razones por las cuales sí o no se le concedía el asilo. México le concedió el asilo y Ecuador tenía todo el derecho de cuestionar esa decisión e inclusive de acudir
a las diferentes instancias internacionales para decir, oigan, México está violentando tal o cual disposición, pero por los conductos institucionales y de negociaciones pacíficas. No lo hizo. Al contrario, violentó todas esas convenciones. Por lo tanto, repito, el tema ahorita es la violación flagrante al derecho internacional y a las normas internacionales. Independientemente, ahora, inclusive México lo dijo, podría haber dado el salvoconducto a Ecuador y luego pedir la extradición del señor. El señor en su momento, ¿por qué llegó a la embajada? Porque tenía un habeas corpus otorgado por las propias autoridades judiciales del Ecuador, que después no sé qué, que volvieron a tratar de volverlo a juzgar, etcétera, etcétera. Si no hubiera llegado si no lo hubieran soltado. Claro. ¿Me explico? Entonces, ese es un tema, claro, que habrá que estudiarlo con detenimiento, con cuidado, pero el tema que estamos viendo aquí es todo esto de la violación flagrante del derecho internacional e inclusive del derecho interno, porque existe una legislación interna que aprobó el Estado ecuatoriano en 1973 sobre el tema de las inmunidades, privilegios de las misiones. Claro. Ellos mismos reconocen que existen esas. Y además, Ecuador tiene una larga tradición de asilo. Una larguísima tradición de asilo y ahora, pues con esto, decíamos hace un momento fuera del aire que actualmente el expresidente Martinelli de Panamá está refugiado en la embajada de Nicaragua en Panamá. El señor Martinelli no solo está acusado de una serie de actos de corrupción, sino también inclusive fue inhabilitado por la Corte Suprema para poderse reelegir. Uh-huh. Y entonces, bueno, ¿qué pasaría si mañana, siguiendo el ejemplo de Ecuador, las autoridades panameñas ingresan violentamente a la embajada de Nicaragua a extraer ilegalmente al señor Martinelli? No, pongo ese caso, pero hay otros. En todo caso, es un mal precedente, es un precedente muy negativo y que sí debemos condenar como se está condenando hoy a nivel internacional en todos los foros, la OEA, la CELAC. Seguramente ya está circulando esta información en Naciones Unidas, muchos gobiernos, repito, no solo de la región, sino fuera de la región están condenando este hecho y esperamos que la Corte Internacional pues actúe conforme lo que esperamos como un país que ha sido defensor y respetuoso del derecho internacional y que además ha promovido la doctrina en el derecho internacional en diferentes materias, en el derecho del mar, en el derecho el desarme, claro. En fin, en muchos temas, ¿no? Y en la solución pacífica de las controversias. Yo creo que había mecanismos que podía utilizar Ecuador para resolver este problema y no los usó. Inclusive Ecuador es miembro no permanente del Consejo de Seguridad en estos momentos. Paradoja. Es una paradoja enorme. Sí. Diputada, ¿qué salidas hay para esta crisis? ¿Cómo podemos reparar el daño al Estado mexicano? Bueno, primero México está insistiendo en el ejercicio del diálogo, de acudir a instancias internacionales para el respeto de lo que ya se violó, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las salidas? Pues, número uno, pues esperar las respuestas de estos organismos internacionales, qué es lo que van a dar. Obviamente esa respuesta no va a venir mañana, se va a tardar meses. Y la otra situación que se produjo fue que México, ha tenido mucho respaldo latinoamericano, europeo. La Unión Europea se manifestó a favor de respetar que no se violen los derechos en las embajadas, que no se vaya ahí a invadir las embajadas, el derecho internacional y sobre todo yo diría en este momento que todos los organismos latinoamericanos han estado votando a favor del respeto a nuestro país, a México. Yo difiero un poquito, sí, efectivamente nuestro presidente ha emitido opiniones, aparentemente podría ser de meterse en las relaciones internacionales, pero nosotros no hemos, nuestro gobierno, López Obrador, no ha hecho declaratorias de invasión de muchas cuestiones, ¿no? Entonces, así como se maneja la libre expresión aquí en México, también hemos escuchado
opiniones de otros mandatarios que también han entrado a la rebatinga. Y lo otro, considero que en América Latina no existe tal desorden en la cuestión política, en la cuestión política fundamentalmente. Yo creo que en estas décadas, en el siglo XXI, se ha expresado una unidad, se ha avanzado más hacia la cuestión democrática. Yo soy de estudios latinoamericanos y he visto que ya no existe todo lo que en el siglo XX se estaba viviendo, golpes de Estado y todo lo que se estaban dando a nivel interno de cada país latinoamericano, y he visto que ha ido avanzando más. CELAC, por ejemplo, nosotros hemos tenido una gran participación ahí, se ha activado esa unidad que antes no se tenía, a nivel económico, a nivel político se está activando. Entonces, aquí lo más grave del tema de Ecuador es que no se puede avalar este tipo de acontecimiento, porque entonces esa unidad por la que se ha abonado durante el siglo XX fundamentalmente, en donde la zona era azotada por golpes de Estado a cada rato, ¿sí?, en donde nosotros hemos tenido mucha participación, las generaciones, los de mi generación, hemos abonado para que estos ejercicios democráticos se estén dando más, con más frecuencia, claro, en nuestros países, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento del diálogo, de respetar las instancias internacionales, porque para eso fueron construidas. Reina, ¿sí? Si me Sí, por permites favor. agregar, bueno, las consecuencias son muy graves para el Ecuador. Sí quisiera mencionar, México está exigiendo una disculpa pública. Y la está expulsión de Ecuador de Naciones Unidas. Está exigiendo el reparo al daño. Sí. México, la primera decisión que tomó fue rompimiento de relaciones diplomáticas y consulares, lo cual ciertamente afecta a los dos países. Pero también haya anunciado la suspensión de las negociaciones comerciales que estábamos teniendo bilateralmente. Con el Tratado de Libre Comercio. Con el Tratado de Libre Comercio bilateral, y también le va a afectar a Ecuador en su solicitud de ingreso a la Alianza del Pacífico y a otros mecanismos, ¿no? de integración. Eso sin duda va a tener un impacto negativo para el Ecuador, pero a nivel, es decir, ¿qué esperamos de la demanda? Es que haya una disculpa pública, que haya una reparación del daño. ¿Cómo se puede reparar el daño? Bueno, de distintas maneras, entre otras, dándole el salvoconducto al señor Glass para trasladarse. Y lo otro es que, estamos pidiendo que este tipo de acciones no se vuelvan a repetir, y para eso se le pide a la Corte que haya un pronunciamiento muy claro de condena, y al mismo tiempo de que lleve esto a Naciones Unidas, de tal manera que cualquier Estado que cometa una violación flagrante del derecho internacional pueda ser sujeto de la expulsión. Es un tema muy complicado, difícil, pero bueno, ahí está, este es un tema que México lo está llevando a ese extremo para evitar la repetición de estos hechos en el futuro. Claro, porque va a tomar tiempo entre que la Corte desahoga las pruebas, escucha los argumentos, toma una determinación. Ahora van a ver si toma ya unas medidas cautelares. Pero no es factible la suspensión de Ecuador en la ONU. ¿Es factible? ¿Lo ves viable? Es que tendríamos que ver cómo lo va a interpretar la Corte, porque la suspensión de un miembro pasa por el apoyo de los miembros del Consejo de Seguridad, la expulsión de un miembro. Pero en realidad México lo está pidiendo como una medida cautelar en tanto que Ecuador se disculpe. Ahora, a mí me parece que todos los estados deben de mantenerse en los organismos internacionales y mantener los puentes, el diálogo, la comunicación, porque si no podemos regresar, y la historia da cuenta de cómo en el momento en que las organizaciones internacionales no son vistas por los estados como los medios también para poder zanjar sus diferencias, para encontrar puntos en común, también se empieza a generar una fragmentación del sistema que puede llevar a una confrontación mayor. Entonces hay que apostar por las vías diplomáticas, por tender los puentes, y esto es una posición de México también respecto a, es una posición que el gobierno mexicano está llevando a ese extremo con la finalidad de sentar un precedente frente a lo que sucedió en Ecuador y evitar que esto se convierta en una regularidad. Es un hecho de que se pueda llevar adelante y alcanzar eso. Vamos a ver, porque va a ser lento, y también el gobierno de México tendrá que tender los puentes, y el gobierno de Ecuador también tendrá que tender los puentes
para poder zanjar esta diferencia que sí es importante en nuestras relaciones bilaterales, pero también para América Latina. Es muy importante que esto vaya teniendo una solución. Y desde el punto de vista de la diplomacia parlamentaria, diputada, usted es presidenta del Grupo de Amistad México-Ecuador, ¿cómo puede contribuir la diplomacia parlamentaria para zanjar esta problemática? Bueno, debemos de recordar que se da el rompimiento de México, del gobierno mexicano con el gobierno ecuatoriano. En las embajadas tenemos nosotros las representaciones diplomáticas. Nosotros hemos llevado, como presidenta del Grupo de Amistad, muy buena relación con los ecuatorianos, pese a que en Ecuador no teníamos un gobierno de izquierda. Sin embargo, hemos podido trabajar y se trabajan. Los grupos de amistad son grupos parlamentarios, son diplomáticos. Entonces, nuestra labor es acercarnos a las poblaciones, acercarnos al pueblo amigo de Ecuador, de quien seamos nosotros presidentes de los grupos de amistad, y realizar actividades culturales, sociales, lo que se pueda dar un intercambio. De hecho, nosotros hicimos ya actividades con el grupo de Ecuador bastante buenas, exposiciones de pintura, exposiciones sobre la temática del agua, donde Ecuador pues va muy avanzada en la cuestión del agua a nivel comunitaria, ¿no? Uh-huh. Entonces teníamos planeada otra actividad cultural ahorita en el mes de mayo, pero nosotros no podemos abonar pues a una separación, a una división, porque nosotros no estamos peleados con el pueblo de Ecuador, los ecuatorianos no están peleados con nosotros, es una cuestión, una coyuntura política que se está dando, que va a tener afectación en la población, sí, y ya la está teniendo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que coadyuvar, que construir ese puente de diálogo entre uno y otro. Además, México les ha dado un gran ejemplo, no ha cerrado la embajada aquí de Ecuador en México, sigue abierta, se siguen realizando trámites, lo que se tiene que hacer en una embajada lo siguen haciendo. Entonces, como dice por ahí, no somos iguales, no estamos actuando de la misma manera y vamos a continuar tejiendo esos hilos de amistad. Así es, la diplomacia parlamentaria como un nodo coadyuvante para contribuir al diálogo y estrechar pues la conversación entre dos pueblos que pues han cooperado prácticamente desde tiempo atrás. Vamos un corte a regresar. Durante la reunión extraordinaria de ministras y ministros de Relaciones Exteriores de CELAC, la canciller Alicia Bárcena señaló que el asalto a las instalaciones de la Embajada de México en Ecuador contó con 19 condenas de 20 países latinoamericanos, a los que se suma el apoyo explícito de otros 30 estados, 20 pertenecientes a Europa y 10 de Medio Oriente y África. No se ha hecho pública una lista completa, más allá de los comunicados emitidos de manera individual de las naciones en el mapa hasta el momento. Cabe destacar el abordaje de la crisis diplomática en diversos foros y organismos internacionales como la OEA, CARICOM, ALBA y CELAC, más los pronunciamientos de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, y Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea. América Latina luce ante el mundo como una región dividida y fracturada en su interior. Con una diversidad de sistemas políticos y orientaciones ideológicas, nos enfrentamos a grandes retos en materia de seguridad, crecimiento económico y desarrollo social. El rompimiento de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador ha generado impactos entre dos pueblos que han cooperado y estrechado sus relaciones de manera regular. En pausa ha quedado el avance en las negociaciones para materializar un tratado de libre comercio compartido, el requisito que necesita Ecuador para ingresar a la Alianza del Pacífico como miembro de pleno derecho.
Seguimos adelante con nuestro análisis sobre la ruptura diplomática entre México y Ecuador y los impactos que ha generado todo esto para las relaciones bilaterales y para América Latina. Yadira, somos países del Pacífico, tanto Ecuador como México, somos miembros de la PEC, de la Alianza del Pacífico, estábamos negociando un tratado de libre comercio. ¿Cómo estás mirando? ¿Se han pausado las relaciones? ¿Se siguen en materia comercial? ¿Qué podemos esperar en las próximas semanas sobre la relación bilateral? Hasta donde sabemos están pausadas las negociaciones y esto va a tener una afectación directa tanto en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio como en la solicitud de Ecuador para ingresar a la Alianza del Pacífico. Y por otro lado, a mí también me gustaría llamar mucho la atención en la importancia que tiene la cooperación entre México y Ecuador para todo lo que se refiere a la lucha contra la criminalidad internacional organizada. Es sustantivo mantener esos canales de comunicación, el intercambio de inteligencia, el esfuerzo común que tienen que hacer todos nuestros países, porque sin duda, mientras las organizaciones criminales van muchísimo más rápido en cuanto a sus capacidades de reorganización, operación y las afectaciones que están generando a nuestros países, nosotros de por sí tenemos problemas en cuanto a generar pues estrategias comunes, imaginémonos ahora en un marco donde hay una distancia. Entonces sí, yo llamaría a el diálogo, a la búsqueda de una solución y esperemos que esto en un mediano plazo tenga una solución donde los dos países satisfagan sus necesidades y sus intereses nacionales, siempre en el marco de las buenas relaciones diplomáticas, las cuales ha caracterizado a América Latina. Sin embargo, sí estamos en un momento muy convulso en nuestra región y habría que seguirlo de una manera muy puntual, Rina. Embajador. Sí, coincido totalmente con Yadira. Yo como diplomático mexicano muchos años y además especialista en América Latina, si puede decirse, lamento mucho esta situación, este grave incidente que sí afecta las relaciones entre dos países hermanos, dos pueblos hermanos, donde había siempre un intercambio amplio en muchos sentidos, ¿no? No solo en lo político, diplomático, en lo comercial, en lo cultural, en materia de cooperación general, como dice Yanira, hay temas que nos ocupan y nos preocupan a todos los países de la región. Yo también observo, como latinoamericanista que soy en este momento, pues una región muy convulsionada, muy dividida, como pocas veces se había visto en América del Sur, el tema Venezuela que ha afectado las relaciones entre muchos países, el tema Nicaragua, en fin, este tipo de incidentes, de problemas, pues nos dividen, nos divide, no nos une desafortunadamente y estamos llamados a propiciar la integración regional en todos los ámbitos, ¿no? Llevamos muchos años en esto, no lo hemos logrado desafortunadamente, pero bueno, yo confío como diplomático, tengo muchos buenos colegas diplomáticos ecuatorianos, sé de su calidad profesional. Bueno, recientemente hubo un foro en el COMEXI para hablar de este tema y estuvo, digamos, conectado vía internet un jurista ecuatoriano muy prestigioso de Derecho Internacional y él mismo decía, aquí la mayoría de los académicos no estamos de acuerdo con esta decisión del presidente Noboa, la cuestionamos, la criticamos, o sea, los juristas ecuatorianos, ¿no? Porque conocen la tradición de respeto al derecho internacional, a la tradición del asilo, que ellos mismos han, en fin, pero confío en que tarde o temprano volvamos al cauce de las relaciones por la solución de controversias de manera pacífica, ¿no? Y veremos, confiamos, México es la segunda vez que lleva un caso a la Corte Internacional de Justicia. El primero lo ganamos, por cierto, a Estados Unidos por el caso Avena, del tema de los condenados a muerte. Ya ganamos y contra una gran potencia, o la gran potencia, y estamos confiados porque tenemos los argumentos legales, jurídicos, éticos, morales, de que vamos a ganar este caso por esta actitud, repito, violatoria del derecho internacional, pero confiamos también en que se reencauce la relación de manera pacífica en algún momento. No será inmediata, pero sí pronto, porque las poblaciones van a estar afectadas, ¿no? Y valdría la pena también comentar que el embajador Juan Manuel Gómez Robledo ahora es jurista de la Corte Internacional de Justicia, un destacado mexicano.
Y bueno, pues hay que ver cuál es la estrategia jurídica de México precisamente para apuntarnos una victoria frente a un caso violatorio del derecho internacional. Diputada, sus últimos comentarios para cerrar el programa. Fundamentalmente, si hay una afectación en lo inmediato. En lo inmediato, si están en un impasse las relaciones comerciales, también se van a afectar el tratado bilateral que se estaba llevando a cabo. Sí hay unas afectaciones directamente con los ciudadanos ecuatorianos, los que están aquí de paso en nuestro país, los migrantes, los estudiantes que están aquí estudiando en las universidades de nuestro país, pues van a requerir, pues nuevamente se está hablando del visado, ¿no? De quién lo va a otorgar en este momento cuando está en suspensión este tipo de actividades diplomáticas. Entonces, sí hay una afectación profunda. Lamentablemente, nuestros dirigentes políticos a veces toman decisiones y están afectando a la mayoría de las poblaciones que pretenden ellos ayudar. Hay una gran afectación para Ecuador en el aspecto económico y social, fundamentalmente, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en esa parte y vuelvo a repetir que todo se debe de construir a través del diálogo y del respeto a nuestros organismos internacionales, que si nos salimos de ahí entonces va a ser un pandemonium en América Latina y eso es lo que ya no queremos que vuelva a suceder en nuestros países. Pues muchísimas gracias a la diputada María Eugenia Hernández, al embajador José Ignacio Piña y a Yadira Gálvez por estar acá. Siga con nosotros, no hemos terminado el programa, no se vaya. El 11 de abril, México presentó un procedimiento formal contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia, argumentando que violó los derechos de México bajo el derecho internacional consuetudinario y convencional, al allanar la Embajada de México en Ecuador el 5 de abril y por lo tanto debería ser suspendido de la ONU. Aunque el procedimiento varía en cada caso, en un incidente similar conocido como la crisis de los rehenes por la captura de personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Irán, la Corte de La Haya tardó 201 días en emitir un veredicto y hasta un año después para retirarlo por falta de pruebas. Hasta el momento no hay un cronograma para la demanda de México. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Les agradezco su atención y compañía. Asimismo, aprovecho para agradecer enormemente a la Casa Museo León Trotsky por habernos facilitado todas las instalaciones para grabar este programa. Hasta pronto. El Canal del Congreso presentó